logrado. Lo que uno no entiende, de alguna manera, es esta cantidad de cambios de criterio que hemos visto hoy día. Katy Barriga, desde Hermosilla, Sauer, Monsalve, vemos que van y vuelven de la cárcel, ¿no es cierto? En este caso, Manuel Monsalve estuvo, como dices tú, 10 meses ya. 10 meses. 10 meses en prisión preventiva, y los argumentos que uno alcanza a leer, Rafa, llaman la atención. Dice que el tipo de delito no amerita, por decirlo, una prisión preventiva tan extensa. Y quizás para el sentido común de las personas dicen, ese tipo de delito sí lo meritaría. Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos. En el programa de hoy vamos a ver a Johannes Kaiser, quien no le tiene nada, pero absolutamente nada de fe a la fiscalía, chiquillos. Además vamos a ver también el triunfo del partido de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires, que destrozó a la derechita cobarde y a la izquierda cuca, ¿no? Pero empecemos con esto, chiquillos, porque la justicia corrupta, como siempre, ha liberado, le han dado prisión domiciliaria a Monsalve, ¿no? Este gobierno feminista le dijo, vaya para la casa nomás. Cual fuera el fallo de la Corte Suprema, el abogado defensor iba a entregar una declaración y, por supuesto, todo esto significa que se trasladará a Manuel Monsalve en las próximas horas a su domicilio en Viña del Mar, donde estuvo antes de ser formalizado, y lo más probable es que se traslade hasta ese lugar sin antes tener quizás una declaración del imputado y también de su abogado defensor. Las declaraciones de Víctor Providel nos habían adelantado, van sí o sí, en cualquier minuto deberíamos tener detalles, nos vamos a mover. Un minuto, atención con lo siguiente, porque se ha acogido finalmente el recurso de amparo respecto a Manuel Monsalve, porque efectivamente en este recurso de amparo, en noticia de último minuto, fue acogido para que Manuel Monsalve entonces deje la prisión preventiva y tenga la medida cautelar de arresto domiciliario. Sí, Rafa Venegas tiene todos los antecedentes. Sí, mira, en esa puerta, en esa reja que estamos viendo, justo hacia atrás está el anexo Capitán Llaver. Antes del mediodía debería salir Manuel Monsalve. ¿Y por qué? Porque esta información habla de una última instancia que había presentado la defensa de Manuel Monsalve. Recordemos que es el defensor penal público Víctor Providel, y que luego del pronunciamiento de la segunda sala del juzgado de garantía va a la Corte Suprema y presenta un recurso de amparo. ¿Qué se considera en él? Y hay párrafos claves que vamos a ir revisando. ¿Qué se señala ahí? Que durante los últimos pronunciamientos que han mantenido en prisión preventiva a Manuel Monsalve, no se ha considerado algunos elementos que para la defensa de Monsalve son clave. Por ejemplo, lleva cerca de 10 meses en la prisión, que el tipo de delito también, según la defensa, no tendría podríamos decir, argumentos que pudiesen establecer que hubiese una prisión preventiva tan extensa. Esas situaciones son las que para la defensa eran clave. Ahora, si vamos podríamos decir, a los elementos que empiezan a surgir por parte de la Corte Suprema, recordemos que fue el séptimo juzgado de garantía que lo mantuvo en la prisión preventiva, lo que vamos a observar en las próximas horas es el cambio de la medida cautelar. El recurso de amparo finalmente es acogido por la Corte Suprema y, por lo tanto, ahora se va a cambiar la prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver a llevarlo al domicilio. Total. ¿Dónde? En Viña. Y eso es importante. ¿Dónde salió hace mucho? Ahí va llegando Víctor Providel, justamente el abogado de Manuel Monsalve, como decías tú, Rafa, que no es un abogado particular. No. Es el abogado finalmente, después de que renuncia el equipo de abogados que estaba a cargo de la defensa de Monsalve, él opta por un defensor público, y al parecer entonces todo lo que ha sido su estrategia judicial ha obtenido frutos, porque ha sido él quien, mediante la presentación de un recurso de amparo, ha logrado que se cambie la medida cautelar. Muchas veces lo que vemos es que la Fiscalía, por ejemplo, va pidiendo revisión o que se mantenga la medida cautelar, sin embargo, a través del recurso de amparo, entonces ahora se ha logrado. Lo que uno no entiende, de alguna manera, es esta cantidad de cambios de criterio que hemos visto hoy día. Katy Barriga, desde Hermosilla, Sauer, Monsalve, vemos que van y vuelven de la cárcel, ¿no es cierto? En este caso, Manuel Monsalve estuvo, como dices tú, 10 meses ya. 10 meses. 10 meses en prisión preventiva, y los argumentos que uno alcanza a leer, Rafa, llaman la atención. Dice que el tipo de delito no amerita, por decirlo, una prisión preventiva tan extensa. Y quizás para el sentido común de las personas dicen, ese tipo de delito sí lo meritaría, porque acá hay una víctima que puede, la verdad, que sufrir algún tipo de presión, se puede sentir amenazada, porque un delito sexual, de connotación sexual, tendría menos argumentos para una prisión preventiva que un delito económico.
Esa es un poco la duda que surge, Sí. ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pero el momento de presentar los argumentos, ese es el que acoge la Corte Suprema. Voy a citar parte del documento. Dice, se deja sin efecto, dice la Corte Suprema, la resolución de fecha 2 de abril de 2025, dictada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que se sustituye la prisión preventiva por arresto domiciliario total. Ojo, sigue con una medida cautelar importante. La O segunda. sea, va a mantenerse dentro de un recinto, en este caso su casa, pero no puede salir. ¿Y por qué es importante marcarlo, Monse, a propósito del argumento que tú planteas? ¿Qué riesgo puede tener la denunciante? Es la principal preocupación de su abogada, que lo ha ido manifestando durante el último tiempo. Y ahí es donde esta conmutación de medida cautelar es la que hoy día lo va a tener dentro de su casa. Ya sabíamos, y lo vimos en la última audiencia, que se había presentado al domicilio de Viña del Mar, donde estuvo mucho tiempo, Claro. Manuel Monsalve. Donde salió, de hecho. Donde salió, de Lo hecho. vimos salir, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces, ese es el lugar donde se traslada. Por tanto, primero, vamos a ver qué sale por esa puerta. Eso debería producirse antes del mediodía, según fuentes nos confirmaban. Luego, el trayecto hacia la región de Valparaíso, importante. Y luego ver cómo esta cautela, vamos a ver cómo se establece, porque en general no hay ningún tipo de personal policial alrededor, pero sí una fiscalización. Y eso también es importante marcarlo. Entonces, si bien sale de la cárcel y la Corte Suprema acoge lo que dice la defensa de Monsalve, que este tipo de medida cautelar extremadamente gravosa, probablemente, y ahí hay un tipo de interpretación, cuando haya una condena podría conmutarse o no con lo que viene hasta ahora, viene la segunda parte, que es que esa condición, el estar en su casa, sí permitiría resguardar a la víctima. Oye, menos mal que este era un gobierno feminista que venía a ayudar a las mujeres, que nunca más el hombre machista iba a pasar por encima de ellas. ¿Y qué pasó? Cuando es de tu sector, cuando es de tu partido, ahí, vaya para casa, le dijeron, porque al final no es un delito tan grave. Ahora, a mi parecer, hacen todo este show nada más para que se empiece a hablar de esto y ya dejemos un poco de lado el caso Procultura, que lo tenía a Boric con las manos embarradas totalmente. Por más que hayan removido al fiscal Cooper, el señor Boric estaba embarrado con eso. Ahora, a Monsalve lo vimos allí en las cámaras de seguridad cuando él había drogado previamente a una chica y se la había llevado inconsciente a su hotel. Abusó de ella, según lo que habíamos visto todos nosotros, pero ahora el tipo goza de estar tranquilo en su casa. Ahora, cuando es un delito como eso, en estos tiempos tan feministas, tienes que ser muy amigo del gobierno y del poder para que te dejen salir, ¿no? Así que Monsalve tiene tiempo seguramente allí para seguir mirando porno, que eso es lo que le gusta a ese viejo depravado y degenerado, ¿no? Ahora pasemos a lo que dijo Johannes Kaiser justamente con respecto a que removieron al fiscal Cooper y lo que él piensa de la fiscalía. Aquí estamos hablando de los consumidores, ¿ya? De los que les gusta el jale, a los que les gustan las drogas. De ellos estamos hablando, de los que fueron elegidos a la moneda. Pero frente a la puerta están los narcos. Están los narcos. Y estos niveles de corrupción, sobre todo cuando hay relaciones o cuando pueden haber relaciones entre políticos y narcotraficantes, estos niveles de corrupción, entonces a través del poder político hacia el poder judicial, significa que, bueno, tenemos una puerta abierta para que el narco, para que las mafias, para que el tren de Aragua se instale dentro de nuestro poder judicial, ¿no es cierto? Ese es el tema. Ese es el tema. Nos estamos jugando nuestro país de la mano de la corrupción o de la percibida, porque ni siquiera tiene que ser corrupción efectiva. Basta con que se perciba en general que el sistema judicial, que la fiscalía es corrupta y el sistema empieza a implosionar porque no hay confianza en nada. En nada. ¿Y cuántos de nosotros diríamos que confiamos al 100% en el Poder Judicial o en la Fiscalía? Yo no. Yo he visto demasiadas cosas ya. Yo he visto demasiadas cosas. He sido testigo de demasiadas cosas. Como para poder confiar en un sistema donde yo sé que los políticos, los intereses políticos tienen metidos sus dedos. Y no sé, pero sospecho que cada vez más narcos y delincuentes tienen metidos sus dedos. Entonces, no, están poniendo en riesgo la institucionalidad. ¿Quién está poniendo en riesgo la institucionalidad? Al final, lo ha hecho todo el sistema. Esa fiscalía ya está comunista, está corrupta, todos estos parásitos han puesto a sus representantes allí para que siempre salven las causas o los estén liberando, eso ya lo sabemos. Justamente ahora el caso Procultura lo va a llevar un juez medio LGTB, no es una cosa rara, que obviamente lo va a defender seguramente a Boric y va a decir de que él es inocente y que no tiene nada que ver. Por favor, chiquillos, por eso Johannes Kaiser proponía hacer un cambio en todas estas instituciones para que de verdad funcione y funcionen realmente sin sesgo político, porque hoy en día estos jueces fallan a favor de quien está en el gobierno generalmente.
generalmente. Y Johannes, que está dentro de la política, ha visto todos los casos de corrupción, por eso mismo él se anima a decir estas cosas y a proponer lo siguiente, ¿no? Que se cambie todo este sistema para que ellos los elijan, ¿no? Porque al final, cuando el político lo pone en el cargo, este juez o este fiscal ya se siente debiéndole favores al otro, ¿no? Y otro punto clave que dio Johannes es de que, chiquillos, estamos nosotros ahora en el momento clave para cambiar el gobierno. La verdad es que no podemos darle más tiempo a las barras bravas, a la delincuencia, a los narcotraficantes y a la corrupción, ¿ok? Al final, como dice el Tren de Aragua, se va a instalar en Chile, no se va a ir más si tenemos un gobierno como el de Matei, por ejemplo, blandísimo, o que siga a la izquierda. Sería el final. Yo creo que lo único, chiquillos, ahora como está la calle, así es solamente nada, una mano muy dura, o sea, un cambio así como hizo Milei con la economía en Argentina, que le dio un cambio radical, que cortó los planes sociales y dejó de imprimir así un cambio brutal. Lo mismo tienen que hacer pero con la delincuencia, porque está zarpadísimo lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Encontramos muertos por todos lados, los atracos, asaltantes, entran a un banco, se llevan todo, a plena luz del día te revientan el auto, hacen secuestro, está todo desbordado y se tiene que cortar con eso. Y si no pasa en estas elecciones, en estos próximos 4 años, lo que yo les estoy diciendo, mano, muy dura, con deportaciones y todo eso, es muy, muy difícil de que se recupere. Y no puede ser de que al final Chile termine siendo una ciudad fantasma, así como que peligrosa, ¿no? Ahora vamos al plano internacional, chiquillos, porque Javier Milei está emocionadísimo porque el Partido de la Libertad Avanza se consagró como uno de los más fuertes en la ciudad de Buenos Aires, justamente donde yo estoy viviendo. Ahora estuve revisando las votaciones, cómo quedaron en mi barrio. No, mi barrio votó a la izquierda. ¿Ok? Así que nada, pero generalmente en la ciudad votaron a Javier Milei y así lo celebró junto a su hermana. Bueno estar de nuevo acá y otra vez con un triunfo. La verdad, la fuerza del cielo lo volvieron a hacer. Gracias, gracias, gracias. Hola a todos. La verdad que es importante tener conciencia que hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. Bueno, es la hermana y también es la armadora política, ¿no? Así que todos los otros, chiquillos, los partidos grandes, los partidos más consagrados, están que lo lloran, están hablando puras pelotudeces, dicen que hubo fraude algunos, están inventando cualquier cosa, pero la gente de los porteños, chiquillos, la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires quiere que la motosierra, quiere que los piquetes y quiere que todo lo que hace desde el Estado se replique en la ciudad. Así que está buenísimo, al parecer. Las ideas de hoy, chiquillos, son las de la libertad, ¿ok? Estas son lo que la gente está pidiendo, son lo que la gente quiere para progresar. Y sin embargo, por el otro lado también hubieron algunos zurditos que ganaron una banca, porque estas elecciones son para legisladoras. Aunque hubo un zurdito que ganó una banca y llegó drogado, chiquillos, llegó todo duro a festejar. Se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas históricas de los porteños queden insatisfechas. Y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños. Todo más duro que cantante de heavy metal, como siempre digo, chiquillos. Así que, bueno, miren, ni siquiera supo comportarse al estar en el escenario. De última, si sabes que van a estar las cámaras y todo, no lo haces en ese momento, lo haces después, celebres, tomas una cerveza, te mandas todos los gramos de merca que quieras, pero de último un poco de respeto, pues, ¿no? Pero así son los zurdos. Esto es de la izquierda, el partido de Cristina Kirchner, los cucas. Así son, drogados siempre, y por eso, como dijo Johannes, ¿no? Estos después, cuando están para legislar, van a legislar todo y van a sacar leyes al favor del narcotraficante porque a ellos les gusta, pues, ¿no? Porque si se lo bajan, ¿dónde compran después? Bueno, chicos, yo quiero que ustedes me cuenten qué piensan acerca de todo esto que dijo Johannes Kaiser y de la salida de Monsalve, ¿no? Yo los leo, chiquillos, y la forma que me pueden ayudar es suscribiéndose al canal de Evaluf, activando la campanita y dando like. No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.